Desde la época de la Ilustración, que dos corrientes tan importantes e influyentes como la religión y la ciencia se han enfrentado en una constante discusión, creándose dos grandes grupos, los religiosos creacionistas y los científicos materialistas, quienes buscan la verdad de los hechos en base a sus creencias y metodologías. Quédese muy atento, porque a continuación le mostraremos los hechos más relevantes que expone la Biblia, contrapuestos con explicaciones científicas que han encontrado razones a eventos que habrían ocurrido hace miles de años. ¿Recuerda usted la historia de Moisés? Quien, liberando un grupo de judíos que arrancaban del faraón egipcio, logra abrir el Mar Rojo para poder pasar al otro lado de este y frenar la persecución del ejército. Eso es lo que nos cuenta la Biblia. ¿Pero habrá sido realmente así? Según la ciencia, esto es físicamente imposible, ya que la profundidad promedio de este mar es de 500 metros y ni siquiera un huracán podría llegar a hacer lo que habría hecho Moisés. Otro de los grandes misterios es cómo Jesús pudo ser capaz de caminar sobre las aguas en Galilea. Un estudio apunta a una rara combinación de condiciones atmosféricas que pueden producir un fenómeno de congelación de aguas superficiales llamado hielo de primavera. Lo que de seguro mucha gente se pregunta, sobre todo los más escépticos, es si realmente Jesús existió. Lo que la Biblia cuenta es que nació de una mujer virgen, llamada María, en la ciudad de Belén. Pero la versión científica asegura nunca existió y que sería un invento de la literatura religiosa. ¿Religión o ciencia? ¿En qué cree usted? Juzgue usted mismo. Como lo indicaba la nota, queremos enfrentar a esta hora de la mañana la Biblia versus la ciencia, es decir, la fe versus el conocimiento científico. Un hecho puntual, histórico, bíblico, es el llamado Mar Rojo. Cristian Contreras Radovich, Moisés abre las aguas, ¿no? Según lo que dice la Biblia. ¿Qué tan científicamente comprobable puede ser este hecho y qué dice la Biblia en primera instancia? La Biblia lo que dice es que, bueno, como tú lo dijiste claramente, que en un momento dado, arrancando del faraón de Egipto, Moisés con el pueblo judío, llegado frente al Mar Rojo, levantó su bastón y abrió las aguas por prácticamente arte de magia. Eso es lo que dice a grandes rasgos. Y uno tiene que, al menos en este enfrentamiento entre la Biblia y la ciencia, uno tiene que decir algo muy relevante, sobre todo para todos los amigos en casa, queridos amigos, que es, mira, durante muchísimo tiempo la Biblia se consideró como que todo lo que aparecía en ello era historia verdadera. Eso duró hasta mitad del siglo pasado. A mitad del siglo pasado aparecieron nuevos intérpretes que son los llamados querimácticos, que dicen que en realidad la Biblia tiene algunos elementos históricos, pero que en realidad no es historia. Por lo tanto, llegado este momento, uno tiene que decir, y aquí está el gran esfuerzo que tiene que hacer toda la gente, enfrentarse espiritualmente, porque hoy día la Biblia como texto es un texto, más bien dicho, legendario, que historia. Entonces, muy relevante esto para partir. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un texto legendario, la leyenda en este sentido parte de un hecho real, pero lo exalta por la imaginación. Entonces, mucha gente hoy día cree que lo que la Biblia dice es historia verdadera de la A a la Z, y en realidad es un texto legendario. Entonces, el problema es que ¿por qué un texto legendario se quiere hacer ver como que si fuese verdad? Es un gran problema. Juan Andrés. A ver, nos estamos remitiendo al segundo libro del Pentateuco, ¿cierto? El Antiguo Testamento, el Éxodo. Como bien decía Cristian, estamos en un escenario que dicta lo siguiente. Luego de que el faraón decide dejar que el pueblo hebreo salga de su estado de esclavitud, se encuentra en el mar. El faraón se arrepiente, va con todo su ejército. Con el aliento de Dios, él sopla el mar, lo divide en dos grandes murallones,
cruzan, y aquí vienen cosas que la ciencia que ha tratado de explicar, con que incluso dicen que hubo un terremoto, que ciertas aguas bajaron sus metros de profundidad y por ahí lograron cruzar. No alcanza esa explicación para que, una vez que pasa el pueblo judío, finalmente cuando viene el ejército del faraón y dado los pesados armaduras que tenían más los carruajes, luego decide el mar volver a su estado normal y mueren todos ahogados, con el faraón al otro lado de la orilla viendo cómo todos sus soldados mueren de un paraguaso. Si a eso sumamos otro elemento, que mientras iban cruzando el ejército no pudo tocarlos porque Dios se convirtió en una columna de fuego que le impidió el paso, y no fue solo hasta que llegaron al otro lado que le permitió a los faraones y con todos sus soldados pasar y luego ahogarlo. Claramente ahí finalmente no tienes cómo juntar, o más bien dicho, la ciencia no alcanza para explicar desde su punto de vista qué pudo haber ocurrido en aquel entonces. O sea, no es verosímil el hecho bíblico. Ese es el punto, al menos desde el ámbito científico. Esta apertura del Mar Rojo es inverosímil. Primero, por la profundidad del Mar Rojo. Es imposible que se haya abierto por arte de magia o por un milagro en este sentido. Ahora, la ciencia ha descubierto, sobre todo al último tiempo, gracias a una investigación en la Universidad de Carolina del Norte, que efectivamente a veces los brazos de algunos mares muy poco profundos, de 1,5 metros, se pueden abrir con un viento de 100 kilómetros por hora, lo que no ocurrió en aquel entonces. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en realidad? Lo que habría sucedido en realidad es que Moisés no llegaron al mar Rojo. Ellos en realidad llegaron a lo que se llama el Mar de los Juncos, que es un mar muy poco profundo, cerca, del Mar Rojo. Entonces habrían en realidad enfrentado el Mar de los Juncos, y quizá un viento pudo haber abierto este mar poco profundo. Pero desde el punto de vista de la ciencia, hasta el día de hoy, no, aunque hay algunos datos que dicen que se han encontrado algunas armas, en general la ciencia hasta el día de hoy no ha encontrado ninguna arma, ningún vestigio de algún ejército antiguo, bajo digamos, el mar Rojo. Entonces es inverosímil que esto haya ocurrido. Salfate, a ver, desde la ignorancia y como uno siempre ha escuchado las historias de la Biblia, según la ciencia, todo sería inverosímil. O sea, pero no todo, pero muchos hechos de la Biblia. Entonces, finalmente, lo que uno siempre ha escuchado es que son interpretaciones que se le da, y para hacerlas un poco más entendible al ser humano, pero que la ciencia, prácticamente casi todas, no podrían existir. Existen 3 columnas de interpretación. Primero, la ciencia o niega tajantemente, o sencillamente trata de darle una explicación racional, y la otra es que simplemente esto es una caricatura de un hecho que más o menos fue atestiguado como está descrito, pero exagerado. Perfecto. A ver, entendiendo la discusión, ¿no?, que es bastante controvertida, es polémica, enfrentamos ciencia versus religión. Yo me pregunto a esta hora de la mañana, y que ha sido quizás uno de los puntos más conjeturados en la historia: ¿existió realmente Jesús? Cristian Contreras Radovich. Mira, dado que el texto de la Biblia es un texto legendario, fundamentalmente con algunos ingredientes históricos reales, uno tiene que decir, desde el punto de vista de la ciencia, que el Jesús que aparece en la Biblia, es decir, un Jesús que nació de María, hizo milagros, de María Virgen, hizo milagros, subió a los cielos, resucitó, etc. Ese Jesús, el Jesús de alguna forma el Jesús de la leyenda, históricamente nunca pisó la tierra. Es decir, el Jesús real es otro Jesús. Lo que pasa es que, claro, a partir de este Jesús real fue exaltado para elevar su importancia, fue exaltado. Pero si uno pretende buscar en la antigüedad este Jesús que hizo todos estos milagros, que vivió lo que vivió, que nació como nació, la verdad que es parte de una creencia, pero no parte de la historia. A ver, hay que entender de que esto puede funcionar como el juego del teléfono.
las historias bíblicas que consignan los hechos de Jesús comenzaron a escribirse por lo menos un siglo después de su supuesta existencia, ya sea que usted crea o no. Yo creo que lo más rescatable, yo creo que uno no podría tanto revolcarse en algo que es muy difícil de probar si realmente existió el personaje y se hizo todos estos prodigios. Yo lo que rescataría, incluso para los ateos, incluso para aquellos que son completamente escépticos, es que las lecciones y mensajes de moralidad y buenos consejos de vida que están ahí son tan valiosos que sirven como brújula para cualquier buena insistencia que alguien quisiera de alguna manera acomodarla en su vida. Entonces, en estricto rigor, con los pocos datos que tenemos, no podemos decir ni que existió ni que no existió, pero el texto sí está presente y sus lecciones son más que válidas y es lo que habría que rescatar. Ahora, hay una precisión respecto de eso, mira, porque el Jesús de la Biblia, el exaltado, ese desde el punto de vista de la historia no existió. Pero hoy día encontramos 83 fuentes sobre la existencia de un hombre llamado Jesús que vivió durante el imperio de Herodes, durante el reinado de Herodes. Es decir, uno puede decir desde el punto de vista de la historia que un ser llamado Jesús, un ser histórico, vivió en aquel tiempo. Lo que no puede decir desde el punto de vista de la historia y de la ciencia es que, bueno, hizo todos esos milagros. Eso es parte de una fe que se ha construido por el genio bíblico, como tú dijiste, muy posterior a los hechos propiamente tal, y que se exaltó por la imaginación. Entonces, desde el punto de vista, al menos de quien habla, existió un hombre llamado Jesús. Además, pero es ahí la distancia que algunos hacen entre un Jesús y un Cristo. Absolutamente. Uno que sí existió realmente de carne y hueso, y otro que está forma el hombre parte del avatar, que es la encarnación divina en un cuerpo físico. Ahora, si es que solo nos basamos en los poquitos libros, en los 4 principales que están en la vida de Jesús, queda muy corta la información. Pero hay otros textos que hablan de que él tuvo un entrenamiento en la India. Hay otros, como religiones completamente paralelas, como cristianas, como los mormones, que él dice que en la desaparición de los 3 hasta los 30 años, él vino a Sudamérica en un acto de prodigio y dar una serie de lecciones que luego se entregarían y se convertirían en lo que hoy es la iglesia de los últimos días, de los santos de los últimos días. Vamos intentando ciencia versus Biblia, la fe versus el conocimiento científico. Cristian Contreras Radovich y por supuesto Juan Andrés Alfate, para poder entender cómo se enfrenta un texto que, como bien nos decía Dr. File, fue considerado como histórico durante tantos siglos. No fue hace mucho cuando se empieza a cuestionar la Biblia, entendiendo que no hay datos duros, no hay fechas, en el fondo no están los elementos básicos de un texto histórico. Y además que hay que saber ocupar la simbología. O sea, si tú quieres tomar literalmente la historia de Adán y Eva, es muy raro, digamos. O sea, me refiero porque los otros estamos hablando de tribus, de razas completas que puede ubicarlo en una cronología temporal. Pero lo otro ya entra en una facción de carácter mucho más fantástica. La figura de Jesús es controvertida. Si estamos hablando de su eventual resurrección, ¿qué podemos indicar al respecto, Cristian? Mira, sobre la resurrección, sobre Jesús hoy día estamos en un redescubrimiento de la figura de Jesús, que sea lo que ocurra, es una prueba para el espíritu de todas las personas que están en casa y de toda una cultura. Se está redescubriendo la verdadera historia de Jesús. Sobre la resurrección, mira, que es el milagro máximo. Que es el milagro máximo con otros milagros de resurrección, digamos, de Lázaro y otras cosas. Claro. Uno tiene que decir que, mira, nadie vuelve de la muerte. Nadie, ninguna persona en la historia de la vida, de la existencia de los más de 80.000 millones de personas que han pasado por la humanidad, digamos, desde el Homo sapiens, nadie ha resucitado. Entonces, nadie ha vuelto de la muerte. ¿Cómo la ciencia traduce lo que conocemos desde la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió con la crucifixión? Y uno tiene que ser claro aquí. Las crucifixiones no eran sobre todo más bien un martirio. Los crucificados se demoraban a veces un mes en morir. Entonces, no era una muerte instantánea como la guillotina o como... En realidad era una gran tortura la crucifixión. Entonces, ¿qué es lo que desde el punto de vista de quien habla sucedió? No es que haya muerto Jesús desde el punto de vista de la ciencia, sino que él
de alguna forma se salvó a la crucifixión. Recordemos que él inmediatamente es crucificado e inmediatamente es sacado de la cruz. Por lo tanto, en realidad lo que sucedió con Jesús es que sobrevivió a la crucifixión. No es que murió, porque si murió, no vuelve a la vida nadie. ¿Cuántas horas, cuántos días suponemos estuvo crucificado Jesús? Ni siquiera un día, pues. Ni siquiera un día. Entonces, eso es lo que sucede. Claro, esto es bien interesante. Mira, la agonía es bien en la complicado. crucifixión podría ser hasta de casi meses. Un mes, Claro, claro. mira, es bien complicado este tema porque Esas cuando pocas las horas personas en no la acaban con su tortura vida. de la cruz no morían, se aceleraba el proceso, se le rompían las piernas para morir por asfixia, Claro. y en el caso de Jesús se le punzó un costado con una lanza, longinus, para que muriera rápidamente y poder sacarlo y enterrarlo. Claro. En la historia se ha hablado de particularidades bastante impresionantes de ciertos monjes tibetanos que luego de elegir el momento de su muerte, más bien dicho, avisarlo, han regresado un par de días después para dar unas indicaciones que le quedaron en el tintero. Hay algunas experiencias de muertes clínicas, más bien, de personas neurocirujanos que han regresado y han cambiado su forma de vida. Sigue siendo un misterio la vida y la muerte. Ahora, la ciencia, por supuesto, lo niega, ya que en el momento en que uno muere cesan todos los productos de función, o sea, no puede volver el piloto a ocupar este automóvil porque ya se fue de estricto rigor, se perdió la conexión. Sin embargo, hay que al menos dejar un área de posibilidad de que si efectivamente estamos hablando con una encarnación divina, la verdad es que los límites entre la vida y la muerte son difusos, o por lo menos un chiste para alguien que decide quién vive y quién muere finalmente. Ahí hay un acto, hay un salto categórico cuántico de fe, pero en estricto rigor, si tú lo miras en el estricto rigor de la ciencia, estamos hablando de un absoluto imposible. Más aún que el que Jesús que vuelve no es un Jesús magullado, deshecho, torturado, sino completamente luminoso y completo. Ahora, es interesante porque finalmente, Cristian, lo que estamos viendo acá es que Jesús nunca muere, según tu análisis, ¿no? Imagino, según el análisis de varios, Jesús no muere en la cruz. Jesús ni siquiera alcanza a agonizar en la cruz, sino que más bien su muerte se da por otras razones muy posteriores a ese hecho. Efectivamente. Y uno tiene que volver a decir una cosa. Porque durante muchísimo tiempo, un relato que realmente hoy día no hay ningún doctor de la iglesia que pueda decir que los relatos que hay en la Biblia son históricos y que todo lo que ocurrió ahí es real. Claro. Es más bien dicho, como tú lo decías en un momento dado, la Biblia es una gran fuente de fe y de sabiduría, pero no es histórica, tiene datos históricos. Entonces uno tiene que tener un poco de prudencia de que cuando uno empieza a escuchar, por ejemplo, la resurrección, empieza a escuchar que caminó sobre las aguas, que puede ser, bueno, la genialidad para exaltar. Detengámonos ahí. Salfa, ¿Jesús caminó sobre las aguas? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que en algún momento este hombre, que siempre está cargado de simbolismo, se habla que es pescador de hombre. Él nació en la época, obviamente, del ictus, ¿cierto? Del pez, de Piscis, y que dice que después, cuando todos los secretos serán revelados, o sea, esto es algo indefectible, que es lo que está ocurriendo, todo se está sabiendo, desde las estafas políticas, digamos, y todo lo que tú quieras, la ciencia, en fin, en la época de Acuario, que mismo Jesús lo anunció. Entonces, en este pescador de hombres, sus discípulos en su mayoría eran pescadores. En algún momento Jesús camina por las aguas y ¿qué hace? Invita a uno de sus discípulos a acercarse. ¿Qué ocurrió? Aguántame un segundo, hacemos una breve pausa y seguimos repasando este episodio histórico, bíblico, ciencia versus fe. Estás en Mañaneros, no te vayas. Una pausa y ya volvemos. Junto a Cristian Contreras Radovich, seguimos junto a Juan Andrés Alfate discutiendo de el enfrentamiento entre la ciencia y la fe, la Biblia versus el conocimiento científico. Solo para terminar de recordar este pasaje, para pasar a Cristian para entender cuál es la postura de la ciencia al respecto. Estábamos hablando de si efectivamente Jesús fue capaz de caminar sobre las aguas. Están varios de los discípulos en una embarcación, llega una tormenta, están preocupados, su maestro no está con ellos, y de repente viene caminando por las aguas una sombra. Reconocen que es él, parecía que es un fantasma, obviamente porque estaba caminando sobre el líquido. Finalmente les dice, para que me crean que soy realmente yo, invita a Pedro que se le acerque, se baja
y él se hunde. Y él lo critica y le dice, hombre de poca fe, si yo te estoy haciendo una invitación, tú hubieras sido capaz de caminar sobre el agua tal como yo, pero te hundiste porque no tuviste la certeza de lo que tus ojos te dictan. Eso es lo que cuenta la Biblia. ¿Hay una explicación al respecto? Inverosímil e imposible físicamente que ocurra esto. Mira, lamentablemente se ha generado una visión sobre los milagros a nivel de la historia como excepciones a las leyes naturales. Entonces, nadie puede caminar sobre las aguas. Estos son leyendas para exaltar figuras, la figura en este caso de Jesús. Pero yo quiero decir una cosa. ¿Cuáles son los verdaderos milagros del universo? Eso es lo importante. ¿Cuáles son los verdaderos milagros? Porque la gente ahora, con estos milagros que aparecen, una iglesia que está santificando a muchas personas por excepciones a las leyes creadas por el mismo Dios. Entonces, yo creo que los verdaderos milagros tenemos que observarlo, por ejemplo, en la naturaleza. Cuando una mujer tiene un hijo, es un milagro de la naturaleza. Esos son los verdaderos milagros. Es el conocimiento científico. Cristian Contreras Radovich. Dr. File. Bueno, otra situación que, mira, desde el punto de vista de la ciencia, lo único que puede explicar la resurrección de Lázaro es que Lázaro no estaba realmente muerto, sino que estaba en un estado de catalepsia. La catalepsia es un fenómeno que ocurre cuando, bueno, por el Parkinson puede ser, por la esquizofrenia, donde tus signos vitales se detienen prácticamente a cero. Parece como que si estás muerto. Sin embargo, eso es lo que uno puede decir desde el punto de vista de la ciencia. Es decir, que en realidad la energía que tenía Jesús, uno tiene que recordar, Jesús era un gran profeta, un gran filósofo, tenía una energía poderosa según muchos testimonios, tenía un aura importantísima Jesús, entonces su energía pudo haber activado a un Lázaro en estado de catalepsia. Pero vuelvo a insistir, ¿por qué buscar los milagros en las excepciones a las leyes de la naturaleza? Bueno, fíjese, Cristian, usted tiene un punto bien interesante ahí. Pero antes, para entender la historia de Lázaro, Salfa, ¿qué dice la Biblia en torno a esta historia, no? En estricto rigor, es un hombre que llevaba algunos días sepultados y donde estaban en esta misa de difuntos alrededor. Llega este hombre y, demostrando su poder y control absoluto sobre la vida y la muerte, le ordena, comanda que su espíritu regrese a ese cuerpo que estaba envuelto en vendaje y, podríamos decir, clase en unos primeros signos de composición, y que él se levante y salga de su tumba y, aún casi como disfrazado de momia, vuelve a caminar con cierta dificultad para luego seguir viviendo con sus seres amados. Uno de los tantos milagros, entre otras curaciones que hizo. Hay un punto que me gustaría colocar sobre la mesa, es que obviamente la ciencia es una de las grandes herramientas de la evolución intelectual que tenemos como ser humano. Pero en general también es una palabra muy grande. La gente a veces se olvida de que la ciencia en sí mismo es una trampa, en donde en muchas áreas creen todos que son leyes donde están todos cuadraditos y de acuerdo. Hay muchas luchas sobre qué es algo y qué es lo otro. No es que los científicos tengan una ley tautológica y única. Hay algunos que creen en ciertas cosas y otros completamente en algo contrario. Entonces, la ciencia, uno puede ocuparlo como herramienta de punto de vista, pero estamos lejos de decir que la ciencia tiene la razón y que es lo único de cómo deberíamos ver las cosas. Conocimiento científico versus Biblia. Cristian Contreras Radovich, las plagas bíblicas. ¿Qué podemos decir en torno a las plagas de Egipto en específico? Esto es bueno. Las 10 plagas. Bueno, las 10 plagas ustedes saben que fueron una advertencia que hizo Moisés contra el faraón de Egipto para que liberase al pueblo judío de la esclavitud en la cual estaba desde que apareció un método de presión. Un método de presión. Entonces aparecen una serie de plagas, las calamidades de Egipto, como por ejemplo la plaga de langostas, entre muchas otras. Mira, también otra muy importante, cuando el río Nilo
se convierta en sangre. Un río de sangre. Que esa es la primera y que es el fundamento de la explicación. Entonces, ahí uno tiene que decir algunas cosas. Por ejemplo, lo que tiene que decir es que estos fenómenos muchas veces ocurren naturalmente en la geografía de Egipto. Es decir, no es una excepción. Es posible que Moisés haya tenido... Recordemos que Moisés se crió en todo lo que es digamos, con el mismo faraón. Es decir, tuvo una educación según las tradiciones de reyes de Egipto. Entonces, tenía muchos conocimientos también sobre la geografía y los fenómenos que ocurrían. Entonces, al menos es posible que él haya vislumbrado y previsto lo que iba a ocurrir en términos de fenómenos climáticos y se lo empezó a señalar al faraón. Y esto, claro, nuevamente aparece como exaltado por la imaginación del genio bíblico. Eso es muy importante. Entonces, aparentemente, estas plagas ocurren frecuentemente. Es decir, muchos, por ejemplo, cuando el río Nilo se convierte en rojo, en sangre, no es que haya ocurrido la sangre, sino que también era greda que caía de una serie de depósitos que hay. Un relave. Entonces, ahora, eso se va observando a nivel de la escritura del genio bíblico como las plagas. Pero hoy día uno puede decir que nosotros estamos hoy en la tierra lleno de plagas bíblicas. Por todas partes se repiten los fenómenos que se escribieron hace ya mucho tiempo. Salfa, ¿cuáles fueron las plagas más relevantes? Es que hay algo muy interesante, porque la primera plaga, que es que coloca el báculo con el cual a través del mismo le dio un poder de Dios, ¿cierto?, a Moisés, es que se transforma en sangre. Algunos dicen que son unos sedimentos ferrosos, que así como de ahí el color rojo del planeta Marte, que transformó esto en sangre. Y eso, en estricto rigor, hay que darle un punto a una explicación racional, porque es el primer eslabón de la cadena que puede explicar todo el resto. Si se mueren los peces, porque obviamente se les altera su ambiente natural, perfecto, luego los animales no pueden beber y se mueren, y eso por los cadáveres trae langosta, hace que se salgan los sapos, que esto obviamente genere un aumento de polución, que genere granizo y que finalmente por la toxicidad mueran los primogénitos de Egipto a través de que ellos vivían en el primer piso, que era parte, digamos, de sus privilegios. O sea, todo es un desastre. Hay una cadena que es explicable. Lo único que no es tan explicable es que cuando llega la última plaga, que es el ángel de la muerte, ya que el faraón estaba completamente terco de liberar al pueblo hebreo, finalmente le dice: voy a tener que accionar algo que era mi última carta, Dios. El ángel de la muerte en persona manda y solo asesine al primer hijo de todas las familias de Egipto. Y aquellos que saben de esto, que era el pueblo que iba a ser liberado, se pintan con sangre de cordero, así como en algún momento acá se puso la imagen de un pescadito en las puertas, claro, como protección. No les va a ocurrir nada. Se puede explicar toda esta cadena de suceso a partir de la contaminación del río Nilo. Lo que no se puede explicar es por qué fue tan selectiva la muerte de los primeros hijos de los faraones, pero no del pueblo hebreo. La dejo ahí. Mira, Cristian. Muy bien lo que dijo en todo caso Juan Andrés en términos de la secuencia, porque eso es una cadena de acontecimientos que se van repitiendo. La aparición después de las ranas, claro. Ahora, ¿qué es lo que a uno le sorprende hoy día? Si uno comienza a observar el mundo con la visión global, con todos los datos que uno tiene, por ejemplo, ríos con sangre. O lluvias de sangre. O lluvias de sangre también. Uno encuentra hoy día en muchas partes de la Tierra, en Europa, en todos los continentes. Y se refieren, por ejemplo, a ríos que están totalmente contaminados. Y aparecen, claro, tú los ves el mar donde está la salida, y tú ves verdadera sangre contaminando. Las ranas, plagas de rana por varias partes en muchas partes. En Mendoza hace un tiempo atrás una tremenda plaga de ranas. Entonces, son desde este punto de vista fenómenos bastante naturales. Plagas bíblicas hoy. Por supuesto, hoy día estamos llenos de plagas bíblicas. Lo que sucedió, al menos, es que es muy posible que Moisés haya tenido, como decía, ese conocimiento de todo lo que ocurre cíclicamente en el entorno climático de un Nilo, que es la arteria fundamental de todo, el don del Nilo es Egipto. Entonces,
es posible que haya ocurrido eso. Ahora, estos son plagas que tienen una explicación bastante lógica, como lo hemos señalado. Otra cosa muy distinta son los milagros. Los milagros, yo creo que lo más importante es darnos cuenta que en realidad uno tiene que aprender a observar los milagros de la naturaleza y no estar esperando excepciones a las leyes de la naturaleza para creer. Se ha generado una fe del carbonero, creer sin comprender y sin tratar de hacerlo. Pero hemos hecho acá, llevándolo a la lógica absoluta, que es absolutamente explicable a partir de un primer fenómeno, que es precisamente la primera plaga, que es la infestación del río Nilo, que eso genere la muerte de los peces, por lo tanto, la llegada de las moscas, por lo tanto, no poder beber líquidos los animales que mueren, que eso haga una escapada de las ranas, que la contaminación ebulla y esto genere un nublado que haga caer granizo, tal como lo hacen los volcanes, por ejemplo, y así sucesivamente. Más misterioso probablemente sea la parte final, que es la última plaga y por la cual completamente se decía el faraón, dice en realidad con esto, cuando muere su heredero, muere su primogénito, su primer hijo, y ahí finalmente le dice, yo hasta acá llego, con lo otro aguanté, quizás porque como dice Cristian, el conocimiento que tenía Moisés también lo tenía él, a no dudar que tenía la misma educación, pero ya con la muerte de su hijo, finalmente dice, ¿saben qué? Ándate con toda la gente. Cristian, ¿qué podemos sintetizar, ¿no? Palabras al cierre en torno a una discusión que es controvertida y que también puede ser muy polémica para muchos amigos en casa, amigos que con fe también han construido parte de su vida? Yo creo que lo importante es darnos cuenta que estamos en un momento de síntesis y de gran encuentro entre lo que es el conocimiento científico y el conocimiento religioso. Pero yo creo que aún más importante es darnos cuenta de, el reconocimiento que estamos haciendo hoy día de la figura de Jesús. Jesús está en realidad volviendo a conocerse, y en este sentido, la ciencia y el espíritu humano, sobre todo el espíritu humano, a todos los amigos, está pasando por pruebas importantísimas frente a todos los datos que hoy día tenemos. Eso es señal de los tiempos en los cuales estamos. Por lo tanto, para finalizar, simplemente decir, démonos cuenta de los verdaderos milagros de la naturaleza. Ver crecer una flor es un milagro verdadero. Eso es un milagro en el universo entero. La vida que puede tener una mujer en su vientre, ese es un milagro verdadero del universo entero. Entonces, apreciemos esto y no nos confundamos.